16 de marzo de 1892 nació César Abraham Vallejo Mendoza en un pequeño pueblo andino del norte peruano llamado Santiago de Chuco. Sus abuelos eran sacerdotes españoles que se asentaron en la zona. Él procedía de una familia piadosa y modesta, en un ambiente rural, que es caracterizado por la pobreza, la espiritualidad y el contacto con comunidades indígenas. Vallejo se desarrolló en esos factores un impacto con su sensibilidad poética. Estudió en su ciudad natal y posteriormente se mudó a Trujillo para asistir a la Universidad Nacional de Trujillo, donde primero estudió medicina, luego letras y por último derecho. En Trujillo participó en un círculo intelectual de la Bohemia de Trujillo, donde intercambió pensamientos con figuras como Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelucín y Antenor Orrego. A lo largo de este lapso experimentó un amor profundo con María Rosa Sandoval, una vivencia que influiría en sus primeros poemas. Su primer libro fue publicado por Vallejo en 1918, que se llama Los Heraldos Negros, una obra que mostró una voz única, humana y llena de dolor. En 1920, en el marco de una visita a Santiago de Chuco, se vio implicado en un conflicto social que terminó con su detención durante varios meses por razones injustas. Esa vivencia de sometimiento y dolor agudizó su compromiso social y humano. Trilce, uno de los libros más innovadores en la poesía del habla hispana por su ruptura con el lenguaje convencional, que fue publicado en 1922. Vallejo después se trasladó a París en 1923. Allí, a pesar de enfrentar años de pobreza extrema, también vivió periodos de intensa producción política y literaria. Se relaciona con célebres artistas e intelectuales como Tristan Tzana, Picasso y Breton. La salud de él se fue deteriorando en los últimos años de su vida por enfermedades a la pobreza económica. El 15 de abril de 1938, a los 46 años, murió en París con Gergonnet a su lado. Sus palabras finales fueron: "Me voy a España", manifestando su identificación con el padecimiento del pueblo español en el cementerio de Montparnasse, y donde fue sepultado. El cuento Paco Yunque fue escrito por César Vallejo en 1932, aunque se publicó de manera póstuma en 1951. La obra surge en un periodo en el que el Perú se vivían fuertes desigualdades sociales y un sistema oligárquico que favorecía a los poderosos y marginaba a las personas indígenas y humildes. Desde Madrid, Vallejo observa críticamente estas injusticias y crea un relato que denuncia el abuso de poder y la desigualdad en la educación, mostrando cómo la escuela, que debería ser un lugar justo, termina favoreciendo a los niños de clase alta y discriminando a los más humildes. A través de Paco Yunque, niño pobre e indígena, y Humberto Grieve, hijo de una familia pudiente, Vallejo evidencia cómo los más vulnerables son sometidos mientras que las autoridades protegen a los más privilegiados. De este modo, el cuento se convierte en una denuncia clara sobre cómo la educación puede perpetuar la desigualdad, un problema que aún persiste. A continuación, les daré un breve argumento. En el cuento de Paco Yunque se narra el primer día de clases de Paco, un niño indígena y pobre que llega a una escuela de gente pudiente. Allí es sometido al maltrato de Humberto Grieve, un hijo de una familia poderosa, que le obliga a servirle y le impide estudiar. Aunque Paco realiza el esfuerzo de su tarea, Humberto le roba el cuaderno y se lo entrega a la maestra. La maestra, sin investigar, cree en el niño rico y castiga a Paco injustamente. La historia nos muestra cómo la escuela reproduce la desigualdad, dejando al niño humilde sin defensa frente al abuso. Buenas, mi nombre es Rick Mora Ruiz. Hoy voy a hablarles sobre 3 escenas de discriminación en la escuela que se encuentran en el cuento Paco Yunque de César Vallejo. El primero es cuando inicia la clase y el profesor trata de una manera muy distinta a Humberto, tratándolo con respeto, paciencia, aunque se porte mal y sea respetuoso. Mientras que a Paco Yunque, siendo de origen humilde,
no lo escucha y ni siquiera lo mira, mostrando cómo el profesor tiene un favoritismo al tratar con Humberto, siendo él de clase alta, y a Paco de una manera muy distinta, siendo él de clase muy baja. En la segunda escena, cuando Humberto agrede a Paco varias veces y el profesor ignora esta conducta, reflejando cómo hay una jerarquía que permite que alguien poderoso pueda romper las reglas y sin tener ninguna consecuencia. Y en la tercera escena encontramos cuando Paco Yunque finaliza una tarea y Humberto se lo quita y lo entrega como suyo. Cuando Paco trata de reclamar lo sucedido, el profesor lo regaña, mientras que Humberto lo felicita por el trabajo, mostrando así como el reclamo viniendo de alguien humilde no tiene el valor para ser tomado en cuenta. Contarles el caso de Rodrigo Reyes, que nos muestra algo muy importante: cómo la falta de recursos económicos pueden afectar la educación. Durante la pandemia, su familia no podía pagar el internet. Eso hizo que este alumno, Rodrigo, dejara la escuela. Esto no es un caso aislado, al contrario, refleja un gran problema: la brecha digital, que hace que muchos estudiantes en situaciones vulnerables tengan menos oportunidades de aprender. En algunas zonas, las familias solo cuentan con el celular, sin computadoras y sin conexión a internet. Esto dificulta que muchos hacer el tarea o seguir, esto dificulta que a muchos estudiantes seguir con las tareas y seguir con las clases presenciales. Hola, yo les voy a presentar una pequeña declamación sobre un verso que se encuentra en el libro Poemas Humanos del autor César Vallejo, titulado La cólera que quiebra al hombre en niños. La cólera que quiebra al hombre en niños, que quiebra en niños pájaros iguales, y al pájaro después en huevecillos. La cólera del pobre tiene un aceite contra 2 vinagres. La cólera que al árbol quiebra en hojas, a la hoja en botones desiguales y el botón en ranuras telescópicas. La cólera del pobre tiene 2 ríos contra muchos mares. La cólera que quiebra al bien en dudas, a la duda entre arcos de semejantes y al arco luego en tumbas imprevistas. La cólera del pobre tiene un acero contra 2 puñales. La cólera que quiebra el alma en cuerpos, el cuerpo en órganos de semejantes, el órgano en octavos pensamientos. La cólera del pobre tiene un fuego central contra 2 cráteres. Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver akava ister ghost gibi kal düşmanım yok uçuyorum boss gibi kan ne olur lan lost gibi boz komplike yap boz gibi kafa karıştır yıla yapıştır Yunusların denizine dava 100K gece konseri ya 27 yaşında milyon lira çok da bir şey değil tabii 100.000 euro Steam para pulu bulamam pulu taso minnet taso intim diyeceğim icraata gelince fıs bana her